Eterno Pop con Ana Carmen León. Sombrero, chaqueta de piel marrón, látigo en mano, profesor, arqueólogo y aventurero. El héroe pop más cool de la historia del cine. Interpretado por el icónico Harrison Ford. Hoy, en Eterno Pop, Indiana Jones. Sean todos bienvenidos a Eterno Pop. Para mí siempre es un placer poder estar con ustedes todos los sábados al mediodía por los 4088.5. Hoy con un tema interesante, aventurera y con mucha adrenalina, porque de eso se trata el programa del día de hoy. Y para hablar de Indiana Jones, yo tengo un experto en el tema. Pero antes yo voy a conversar un poquito con él porque de verdad tiene una trayectoria, mi invitado de honor, que sería un desperdicio no poder dedicarle muchos minutos de este programa. Él es actor, él es productor, él es director, editor, director de sonido y él es un Indiana Juárez. ¿Así es? Bienvenido, Omar Patín, a Eterno Pop. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy encantado, muy entusiasmado de participar en este programa de un género que tanto me gusta, que habla de todo lo que tiene que ver la cultura pop. Y si vamos a hablar de mi primo, Indiana Jones. Por supuesto que tenías que estar aquí. Sí, claro que sí. Y con ese look que me dejaste, mira, pero sí, impactada. ¿Estás aquí? ¿Estás en la radio? Estamos exacto, sí. Prácticamente de vecinos. De vecinos, exactamente. Todos los miércoles en Impecable Radio hacemos un segmento de Séptimo Arte hablando de todas las cosas de cine, incidencias, noticias interesantes, promoviendo incluso actividades locales, como por ejemplo en el próximo taller virtual de la DG Cine, de un laboratorio de proyectos de cine, los que tengan sus proyectos en carpeta. Ah, qué interesante. Para Tanya Valete y otras importantes personalidades de cine, para enseñar a los directores y a los productores a cómo armar la carpeta de un proyecto de cine. Uh-huh. Que incluye también la reescritura quizás de guión y también la búsqueda del presupuesto, los fondos del presupuesto, claro, para el desarrollo del proyecto. Para el desarrollo, los parámetros, el reglamento, todo, sí, para poder hacer la... Del 26 al 7 de julio, ese es un taller virtual que tiene la de cine. Hasta el 20 están recibiendo los proyectos y pueden inscribirse. Y va a ser de manera virtual, o sea que es qué maravilla, muy interesante. Yo puedo meter mi carpeta, quien quite, yo hago una película muy pronto aquí en República Dominicana. Claro que sí. Me estrené como productora. Eso está muy interesante. Voiceover también eres, ¿correcto? Así es, hago voiceovers de varios, de comerciales, documentales y algunas otras cosas más. Es algo que me gusta mucho. ¿Me puedes enseñar a hacer algo de voiceover? Sí, cómo no, claro. ¿Sí? ¿Cómo empezaría yo? Primero tiene que hacer ejercicios. Ok. Ejercicios de calentamiento de voz y de vocalización. ¿Y cómo transforman la voz, así como cuando ustedes hacen esos doblajes? Bueno, se estudia. A ver. Hay un truquito que es como acercarse a los micrófonos. Me gusta el truquito. Y el acercarse al micrófono. Ok, me acerco al micrófono. Ay, pero no, escucho muy sexy yo. Bueno, de eso se trata muchas veces. Ok. De ser sexy. Calidad hay que disfrutarla, claro. Yo soy demasiado sexy cuando me pego aquí, así y hablo así. Al micrófono, cuando uno se acerca al micrófono y uno puede destacar todas las frecuencias de la voz. De toda la voz. Y sobre todo, pero la mayoría de eso es dominar los ejercicios de respiración y de entonación. Okay. Ese es el truco. Okay. Hay voces que son mejores que otras. Yo tengo un tío que dice que las voces ombligofónicas, que son muy graves, porque parecen que salen desde el ombligo. Del diafragma. Pero realmente sí, hay timbres de voces que son más apropiados, pero depende. Incluso ya ha cambiado la tendencia de hace décadas de que todos los locutores tenían que hablar con una voz grave. Ya eso se ha cambiado, incluso se ha optado más por la naturalidad y por enfatizar la entonación, que sea más natural y que conecte con la audiencia, sí, que es el propósito. Eso prácticamente está pasando en todos los renglones. Exacto, de manera más natural que estemos actuando y hablando, pues mucho mejor y como que más te conectas con el público. Claro. Pero bueno, nosotros vamos a hacer una pausa. Así es. En este tono de voz y al regreso vamos a hablar ahora sí con este experto de Indiana Jones. Ya regresamos con más de Eterno Pop. Estás viendo Eterno Pop con Ana Carmen León. Editorial Pop.
Indiana Jones se ha convertido posiblemente en el arqueólogo más famoso del mundo, con una franquicia que abarca 5 películas, incluida la próxima Indiana Jones, El Dial del Destino. También ha tenido serie de televisión. Esta historia cuenta con más de 40 años de historia y el pasado 12 de junio cumplió 42 años. Es sorprendente que todavía hayan cosas que aprender sobre este gran y maravilloso personaje. Y para eso está mi Indiana Juárez aquí conmigo, porque es fascinante lo que es este ícono y lo que es este personaje a nivel mundial, que nos ha perseguido por generaciones, que apenas escuchamos esa música y ya vemos a ese hombre del sombrero marrón, y que es fascinante para todos nosotros, ¿no? Cuéntame de este amor y de esta empatía que tienes tú con este personaje. ¿De dónde nace? Bueno, imagínate, yo la vi muy joven, yo estaba muy niño. Cuando la vi en los cines, yo soy de esa generación que vio la película en los cines. Entonces, imagínate, estamos hablando en una época... ochentosa. Sí, estamos hablando del 81. No había internet. Nuestra ventana al mundo eran las películas de esta naturaleza, en donde uno, o sea, cómo uno podía ver escenarios tan exóticos, tan lejanos de otros países, que si el Medio Oriente, que si Asia, todo eso. Entonces, claro que para personas que nos motiva la imaginación, esta película iba a ser realmente encantadora. Y para los que quizás no saben de qué está hablando Ana Carmen, lo de Indiana Juárez es porque yo hice un sketch que está en las redes. Que se lo iba a recomendar al instante, se lo iba a recomendar, porque de verdad que te quedó buenísimo. Gracias. Es un sketch que nosotros quisimos hacer, que se llama precisamente Indiana Juárez y la Cueva del Nominados. Es una parodia con humor dominicano que está en las redes. Lo pueden buscar, y entonces yo interpreto a un primo lejano de Indiana Jones, que es Indiana Juárez. Tú sabes que yo tengo que confesar que este sketch yo lo vi como 3 veces, porque fue demasiado divertido, además de que, bueno, tiene una calidad de producción notoria, por supuesto, pero como tú expresas la idiosincrasia dominicana, es maravillosa, es demasiado jocosa, así que yo los invito y le vamos a dejar aquí toda la información para que vayan y busquen ese sketch, porque está buenísimo. Y si quieres hacer una actualización del sketch 2023, por favor, invítame. Sí, estamos planeando a ver si hacemos la secuela del sketch, aprovechando ahora el momento de este nuevo reestreno, porque no sabíamos si iba a haber otra película de Indiana Jones, porque por todo este tiempo que ha pasado. Incluso, bueno, tuvimos que esperar muchísimos años después de la tercera, que fue La Última Cruzada, The Last Crusade, que fue la última dirigida por Spielberg. La de la Calavera de Cristal también la dirigió Spielberg. Pero él diseñó incluso el plano final de La Última Cruzada en el 89, de la saga. Sin embargo, entonces en el 2008 sacan la Calavera de Cristal porque por una inclinación, insistencia de George Lucas y de Harrison Ford, que querían hacer otra entrega. Originalmente a Harrison Ford se le había contratado para un trato de 5 películas. Originalmente, pero dicho por el mismo Spielberg, se le habían acabado los villanos. Incluso en esta nueva entrega vuelven a tener incidencia como villanos los nazis, porque son los mejores villanos del cine, definitivamente. Tanto en la primera, The Raiders of the Lost Ark, Cazadores del Arca Perdida, en el 81, los villanos fueron los nazis. En la segunda había otro tema, que es el Temple of Doom, el templo del destino también. Había otro tema en la India, pero no eran los nazis. En la tercera entrega, donde se incorpora Sean Connery como el papá de Indiana Jones, aquí vuelven a estar. Los villanos eran los rusos, y era otro tema con seres que eran interdimensionales, no extraterrestres. Lucas le dijo que no eran extraterrestres, sino interdimensionales, cambió el término ahí, pero tenía que ver con eso. Pero en esta nueva entrega hay otro, el Dial del Destino, precisamente es un artefacto con el que se puede viajar en el tiempo, y el villano principal, interpretado por Mads Mikkelsen, quiere pues entonces cambiar el curso de la historia y poner a los nazis a que sean los que ganen la guerra.
Anda. Esa es más o menos la premisa de la película. Bueno, nosotros vamos a hablar de eso, de esa entrega que viene más adelante. Pero antes, yo quiero darte un dato que tengo aquí muy interesante, porque vamos a hablar sobre el inicio de Indiana Jones, de cómo se creó este personaje. Ah, sí, claro. Tú sabes que recientemente la prestigiosa revista especializada que se llama Empire hizo una encuesta a 10,000 personas para elegir el personaje del cine más grande de todos los tiempos. Y el personaje que resultó ganador fue el de Indiana Jones. El arqueólogo aventurero, creado por George Lucas y Steven Spielberg, dejó en el segundo lugar a James Bond, el agente 007. Esto es fascinante. Yo quiero empezar por esa creación de Indiana Jones. ¿Cómo llega este personaje a nuestras vidas, qué bueno al mundo? Sí, qué bueno que tú lo mencionas, porque precisamente James Bond tiene mucho que ver en la creación de Indiana Jones, porque resulta que Steven Spielberg quería dirigir una película de James Bond, y en unas vacaciones junto a George Lucas, que hace mucho tiempo son amigos, estaban justamente después de la segunda película, o de la trilogía original, Empire Strikes Back, de George Lucas, estaban tomando unas vacaciones juntos, y Spielberg le manifestó eso, que quería, se había acercado a Albert Broccoli, el productor de James Bond, precisamente porque quería dirigir una película de James Bond. Y él fue el mismo George Lucas que le dijo, no, olvídate de eso, yo tengo una mejor historia. Porque obviamente, o sea, parece que no habían podido coordinar, no habían podido llegar a un acuerdo, Steven Spielberg, y al George Lucas presentarle esta historia tan innovadora de un arqueólogo que es un aventurero, pues obviamente quedó fascinado y empezaron a desarrollar todo el proyecto. Y George Lucas siempre se basó, su infancia tuvo mucha influencia de los famosos seriales del principio del siglo XX en Hollywood. Los que quizás no conocen, antes de existir la televisión, en el cine se hacían series. O seriales, lo que yo le llamo, que hacían episodios cortos que los ponían en los cines antes del feature, de la presentación principal, de la película principal, y que no tenían un desenlace sino hasta la semana siguiente, para hacer que las personas volvieran de nuevo a las salas a ver el desenlace de ese capítulo. Y esa serie de esos temas impresionaron e influyeron mucho en George Lucas. Incluso los títulos de Star Wars, de cómo comienzan, estaban influenciados por los títulos y el desarrollo, la sinopsis de la historia de esos seriales del principio del siglo XX. Y él desarrolló esta historia incorporándole tantos elementos interesantes. Incluso se parecen mucho porque, aunque las historias son situadas en épocas distintas, pero es un personaje que viaja a diferentes países para incorporar, no solamente como valor de producción a nivel cinematográfico, sino también para todo lo exótico de todos esos lugares. Y con este personaje desarrollado, que es un arqueólogo buscando tantos artefactos interesantes, y colocándolo en una época tan trascendental y específica de la historia, que precisamente en la Segunda Guerra Mundial, poniéndolo al principio de la Segunda Guerra Mundial, con los nazis como villanos en la primera entrega. Y obviamente se conjugaron una cantidad de elementos que bueno, que nos hicieron vivir, sí, que todavía estamos corriendo detrás de esa bola gigante y el nombre de Indiana, que quería perseguir a Harrison Ford. Y el nombre es inspirado también buscado por el mismo George Lucas. Así, ese era el nombre del perro, de un Alaskan Malamute que tenía. Que era, bueno, eso es un dato súper interesante. O sea, el nombre de Indiana es el nombre del perro de George Lucas, que tenía en esa época, que era su compañero de viaje, viajaba con él en el asiento delantero de su vehículo. Razón también por la cual él diseñó al personaje de Chewbacca en Star Wars. Fue parecido, se parece al perro. Se parece al perro. Inspirado en esa imagen de esos tiempos de cuando su perro viajaba junto a él. Y casualmente Harrison Ford entonces estaba... también hizo de Han Solo. Así es, a mí me encanta porque este tema es sumamente interesante, además que también tiene misterios, así como en la película también tiene datos y cosas curiosas. Muchísimas, que más adelante vamos a hablar de eso. ¿Sabías que Indiana Jones era Indiana Smith, verdad? Al principio era Indiana Smith. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Mientras tanto, hacemos una pausa y ya regresamos con más de Eterno Pop. Estás viendo Eterno Pop con Ana Carmen León.
Pam, 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 para, pam, 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 pam. Señores, ¿quién nos recordó esa música? Esa música nos persigue a todos y persigue también a Harrison Ford. Harrison Ford, Que me dio demasiada risa porque en unos premios, no sé si viste el clip, Sí. me da risa porque él llega al podio y está Steven Spielberg ahí dentro del público y le ponen la música. Cuando él entra al escenario, él dice, esa música me persigue. Entrando y saliendo del escenario. Sí. Incluso sonó en una sala de operaciones cuando me hicieron una colonoscopía. Sí. En los premios, en la entrega de los AFI, el American Film Institute, que le entrega el tributo a John Williams, el Lifetime Award a John Williams, él, cuando le tocó a Harrison Ford hizo ese comentario decía que no es que me estoy quejando, no es que me estoy quejando, lo que pasa es que ha sido tan icónica que se ha quedado en la mentalidad e incorporado a la cultura. Claro. Bueno, es tanto así, el gran John Williams es tanto así que bueno, con 2 notas es capaz la gente de reconocer una de sus piezas, que es la de Tiburón. Ajá. Y bueno, John Williams es fantástico. Y esta pieza, bueno, y en cada película, una de las cosas que queremos ver precisamente en la película es cuál va a ser la pieza nueva de esta nueva entrega. Ay, yo mira, tengo las expectativas súper altas, Sí, sobre sí, todo sí. para ver a Harrison Ford de nuevo, que lo vamos a hablar. Pero antes, vamos a decirle a nuestros oyentes las 5 cosas que no saben o no sabían Así es. y que se van a enterar en Eterno Pop de Indiana Jones. Así ¿Te es, parece? claro que Voy a sí. comenzar yo. Su nombre completo es Henry Walton Jones Jr., alias Indiana. Indiana no es en realidad el verdadero nombre de Indy, sino el nombre completo del arqueólogo es Henry Walton Jones Jr., siendo Indiana un apodo cariñoso que él usó la mayoría de sus familias y de amigos. Exactamente, precisamente por un perro que él tenía. Exacto. Incorporaron Por la Indiana. historia de George Lucas del perro que ellos tenían, que él es muy cariñoso y adoptó ese sobrenombre. Y hay otras curiosidades. Ha sido interpretado por Harrison Ford, que dijo recientemente que él es Harrison Ford, él es Indiana Jones y más nadie. Lo dijo recientemente. Tengo otro dato. Tom Selleck, que fue la primera opción de Lucas Así es. a la hora de elegir al protagonista de En busca del arca perdida. Sin embargo, Selleck ya tenía contrato con la CBS para hacer Magnum. ¿Te acuerdas del bigote? Magnum P.I., claro que sí. Del bigote agresivo, ¿sí Y te acuerdas? Sí, claro que sí. Y el famoso Ferrari rojo que tenía, claro que sí. ¿Tú te acuerdas? Yo no. No, claro, no. Tú estabas- Y si no, se me olvidó. Exactamente. Para que no me saquen la Yo tengo una cuenta. amiga así que borra y sí, que borra también. Como los carros viejos que le borran. Sí, que nos Sí, resetean muchachos, ahí. así. ¿Qué más me tienes, Omar? Bueno, pues este dato en realidad es muy conocido, pero no podemos dejar de hablar de estas curiosidades de esta película en esta escena, que es una de las mejores de toda la cinta. Y es cuando los que han visto Cazadores de la Arca Perdida, Raiders of the Lost Ark, cuando un hombre, uno de los asesinos de la película, vestido de negro con un sable, en una escena de una persecución, que lo amenaza con el sable, y que Indiana Jones decide simplemente, después de que ha hecho toda una proeza con el sable, simplemente darle un disparo y terminó el evento. Y esa escena se dio porque todo el crew, excepto Steven Spielberg, todo el crew se había intoxicado con la comida local que Anda. habían comido, y toda la escena, estaba diseñado toda una escena de pelea para esa escena. Pero a sugerencia de Harrison Ford, mira, aquí todo el mundo está malo, Está vamos enfermo. a hacerlo Vamos a sencillo. matarlo así. Yo lo voy a disparar. Y resultó uno de los momentos más icónicos y más cómicos Sí. de la película, que bueno, que es todo un clásico. Steven Spielberg no se enfermó porque llevó su comida en latas. Él llevó latas de comida. Muy fino, mi Y amigo. no- Mi no amigo hubo- Steven, muy fino. Sí, no, sabio. Yo estaba diciendo en el otro bloque que el primer nombre del famoso arqueólogo iba a ser Indiana Smith. Pero fue Steven Spielberg que prefirió cambiarle el apellido el primer día de la producción de esta Así es. película y decidió que era Indiana Jones. Gracias a Dios, porque eso suena de Indiana Smith, como que no. Mira, Indiana Sí. Smith, ven acá. Indiana Smith a la una, no. No, exacto. Es como que Indiana Jones. El Jones le da como un otro flow. Sí, porque es ¿verdad? que Smith es el apellido más común, es como el Pérez de la cultura Exacto. anglosajona, ¿no? El El entonces,
Rodríguez. Wally Rodríguez, no, el Pérez todavía es mucho más común, entonces decidieron cambiarlo porque incluso es muy común, entonces decidieron darle otro ring, como dicen ellos, y ponerle Jones y se ha convertido realmente en todo un clásico. Qué chévere. Ahora, señores, ahora sí, vamos a ver a nuestro querido Harrison Ford en esta quinta. Magnífico, en Y esta última última. entrega. Sí, cierto, ¿no? Sí, bueno, él acaba de anunciar que ya después de él no hay otro. ¿Y cómo va a ser? Yo no creo que Harrison Ford vaya a correr delante de una bola, ¿no? Bueno, aquí hay escenas tengo entendido que hay escenas de flashback donde utilizaron CGI para rejuvenecerle la cara por los flashbacks de años anteriores, pues la película se desarrolla en los años 60, esta actual. Entonces, pero él ha dicho que se mantiene bastante en forma. Incluso varias personas del club han dicho que él realmente se mantuvo bastante en forma, aparte de que llegó a cumplir sus 80 justamente en plena filmación. Bárbaro, 80 años. Qué increíble. ¿Quién lo cree? También vamos a tener a Steven Spielberg, pero en esta oportunidad no como director, sino va a estar en la producción, ¿cierto? No exactamente, no. Él sí fungió como asesor, pero James Mangold, que fue director, los que pudieron ver Ford vs. Ferrari precisamente, y la película de Logan, es el director y guionista de estas dos películas. Pues aquí él cedió la dirección de la película porque él entendía que ya su contribución a la película quizás había terminado, pero incluso en una entrevista hace unos meses, la presentaron la película y el mismo Steven Spielberg dijo: óyeme, yo pensé que yo era el único que sabía cómo hacer una de estas películas, sin embargo ha estado bastante bien. O sea que parece que el mismo Spielberg dio su aprobación de cuando le mostraron la película. O sea que parece que la cosa pinta bastante bien. Y James Mangold realmente es un excelente director y guionista. Sí. No, yo estoy de verdad contando los días para yo ver esta gran aventura y para que nos hagan otra vez vibrar en estas historias tan maravillosas de lo que es este arqueólogo aventurero como lo es Indiana Jones. ¿Estás preparado para ir al cine? ¿Vas a ser de los primeros en ir a la sala a disfrutar de esto? ¿Qué tú crees? Señores, ustedes tienen que entrar en nuestras plataformas digitales y tienen que ver el atuendo que tiene Omar, porque es el verdadero Indiana Jones de pie a cabeza. Aquí está la chaqueta, está colgada atrás, pero acá la tengo. Sí. Omar, te vas a quedar con nosotros. Tenemos un invitado especial. Claro que sí. Te invito a que te quedes con nosotros y vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más. Eterno Pop llega gracias a LTV Jeans. Cuando es LTV, se nota. Láser Airlines. La vida es un buen viaje. Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. General de Seguros. Tranquilamente seguro. Dirección General de Aduanas. Banco Atlántico. Ven, que te recibimos bien. Energía Vital Activa. Tu salud, tu bienestar. Geek Planet. Eterno Pop con Ana Carmen León. Todos los sábados al mediodía por 88.5 Los 40.